que hemos titulado El rugido del motor, pasado, presente y futuro del automóvil en México. Y para ello contamos con la valiosa y interesante presencia de nuestro colega y amigo Diego Antonio Franco de los Reyes, quien es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, en donde se encuentra realizando actualmente una investigación en torno a la historia de la movilidad y el automóvil en la ciudad a principios del siglo XX. Además, nuestro invitado tiene publicados 2 artículos, uno que forma en realidad parte de un libro titulado o enfocado hacia los proyectos de vivienda, educación y salud de los arquitectos modernistas en la Ciudad de México, y otro en prensa sobre los primeros servicios de automóviles de alquiler en el mismo espacio de estudio. Diego, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues nada, estoy contento y emocionado por estar con ustedes, por participar en este proyecto que están pues impulsando y nada, y contento también por reencontrarme pues con colegas, ¿no? de la maestría y del doctorado, así que pues eso, muy contento, muchas gracias. Gracias a ti. Entremos en materia, amigo. Como sabrás, tanto la movilidad en general como la relación artificial o ficticia entre el automóvil y un estilo de vida o un nivel de vida o de bienestar importante han captado la atención en el debate público a nivel internacional, sobre todo por las problemáticas que se viven en las grandes ciudades. Así que comienzo preguntándote, Diego, ¿cuál consideras tú que es hoy el principal problema de movilidad en la Ciudad de México? Bueno, es una pregunta compleja, pero pues intentando esbozar algunas líneas generales, yo creo que en gran medida el problema se debe a la centralidad pues del uso del automóvil privado como medio de transporte, eso, dominante en la Ciudad de México. Y eso implica, por un lado, que la ocupación del espacio de las calles de la ciudad pues sea muy importante, porque el automóvil, pues regularmente el automóvil privado transporta a pocas personas en comparación con los servicios de transporte público, sean pues el metro u otros servicios que también utilizan pues digamos vehículos motorizados, ¿no? Como los camiones, el metrobús, en fin. Sin embargo, es un problema complejo que no puede ser, no tiene una fácil solución, porque otra de las cuestiones es que la propia Ciudad de México es una megalópolis tan grande, tan diferenciada, tan compleja en su geografía, que el sistema de vialidades que la comunican están mayoritariamente pensados para el uso del automóvil. Entonces, la solución no es tan simple como decir, pues, promovamos el uso de la bicicleta o creemos nuevas líneas de Metrobús, ¿no? Porque la ciudad de por sí está creada o está moldeada, pues sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, para el uso del automóvil como un sistema de transporte dominante. Entonces, Perfecto. desmontar eso no es sencillo. Ok, muchas gracias. Para seguir con esa línea de argumentación, te llevo a los orígenes. ¿Puedes comentarnos de manera general sobre, desde tu perspectiva de trabajo, cuáles fueron las condiciones históricas en los ámbitos económico, social o político que posibilitaron la introducción del automóvil en la Ciudad de México? Claro. Pues primero hay que decir que el automóvil surge a finales del siglo XIX, en un momento global, más allá de la Ciudad de México, en el que pues, se entrecruzan dos procesos, uno propio del ámbito de la ciencia y la tecnología,
y otro pues, relativo a la integración económica y política del mundo. En cuanto al primero, en el campo de la ciencia y la tecnología, en el que se inventa el automóvil, pues eso, a finales del siglo XIX, a partir de diversas innovaciones entre técnicos y científicos franceses y alemanes, en un contexto en el que se producen una serie de otras invenciones, ¿no? Que conectaron al mundo de manera pues, muy intensa, ¿no? Sobre todo invenciones en el ámbito de la comunicación, como el telégrafo, el teléfono y los transportes, ¿no? Como, claro, los automóviles, pero también el ferrocarril desde la segunda mitad del siglo XIX, los tranvías, los primeros aeroplanos. Y bueno, dentro de este contexto tecnológico, pues se conecta con el contexto global, económico, digamos, en donde algunos autores dicen que entre la segunda mitad del siglo XIX y 1914, otros un poco lo llevan hasta 1929, pues se da la primera globalización de los mercados económicos a nivel global. Y digamos, esta convergencia produjo que un montón de estas invenciones que se estaban produciendo en Europa y en Estados Unidos, pues también llegaran a otros países que quizá no estaban en lugares, que no ocupaban lugares hegemónicos en este orden mundial, ¿no? Entonces, el automóvil llega a México, sí, si quieren una fecha exacta, o un año exacto, en 1895, ¿no? Importado como un objeto de lujo por las familias porfiristas. Y como digo aquí, era un objeto de lujo, no un medio de transporte todavía. Era pues un objeto muy caro, ya que se producía de manera artesanal, que era importado de Estados Unidos o desde Europa, y que se utilizaba sobre todo por las élites como un juguete, como para salir a pasear los fines de semana, a esos famosos paseos por Avenida Reforma, en los que la gente iba en sus carruajes para ver y ser vistos, o para hacer pues algunas excursiones, ¿no? A espacios rurales, los fines de semana, etc. Posteriormente, digamos, hay una apertura en el uso del automóvil, que tienen que ver con varios factores, ¿no? Pero para ser sintéticos podemos mencionar dos. Uno, pues la producción en serie en Estados Unidos a partir de 1913, con la Ford Motor Company como protagonista, que en ese año, como ya dije, se instaló la línea de montaje y la producción de automóviles, específicamente del modelo T, pues se disparó así a niveles pues no vistos para la época. Y además se provocó un abaratamiento del precio de venta de los automóviles. En México, más o menos a partir de 1915, las importaciones de este modelo aumentaron, del modelo T. Y además, en el contexto de la revolución y todo el desorden que esta generó, pues se generaron mercados negros, contrabando de vehículos que pasaban pues en la frontera, e incluso pues confiscación de vehículos por parte de revolucionarios pues, a hacendados, por ejemplo, o habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, además de esta expansión de la oferta de automóviles y de la caída en los precios, es importante considerar este mercado de segunda mano y el mercado de contrabando. Y bueno, a partir de esta ampliación, pues surgen, digamos, el automóvil ya se puede considerar como un medio de transporte, sobre todo en la década de los 20. Primero, los primeros servicios de taxis, que digamos como un transporte individual, surgen en los años 10, 11, pero adquieren más fuerza a partir de 1917, cuando en la Ciudad de México, pues, digamos, entra en un periodo de más calma, después de los años revueltos de 13 a 15. Y luego los primeros camiones, que digamos ya ofertan un viaje más barato, un viaje colectivo,
con una tarifa equiparable a la de los tranvías, que eran pues en realidad el medio de transporte cotidiano de las clases populares, surge en medio de justamente en medio de una huelga de tranvías en 1914. Y a partir de ese año se comienzan a crear líneas de camiones con rutas pues semifijas, ¿no? Un poco desordenado todo. A partir de 1917 se intenta ordenar pues estas líneas, pero es sobre todo en los años 20 que tanto los camiones como los taxis y el automóvil privado toman mayor impulso como un medio de transporte público y privado, ¿no? No ya solo como un objeto de la élite. Muy bien, Diego, muchas gracias. Quiero llamar tu atención sobre, has dicho cosas muy importantes, muy interesantes, sobre un tema en particular y vincularlo con estas otras líneas de investigación que has desarrollado a lo largo de tu corta, puesto que eres joven, pero muy fructífera carrera como historiador, eh, que es la de estas investigaciones sobre los conjuntos habitacionales en ciertas colonias de la Ciudad de México y las consecuencias que estos proyectos de modernización urbana, vamos a llamarle de esa manera, tuvieron sobre el espacio, pero también sobre la organización social a través de algo que citas en algunos de tus trabajos, el desplazamiento o la exclusión de ciertos sectores de los habitantes de estas colonias. Te pregunto si en el caso de la llegada del automóvil, ya nos adelantabas un poco, existen similitudes, es decir, eh, se puede hablar de que el automóvil es también o fue también un factor de exclusión social, por un lado, y la segunda es cómo se modificó el espacio urbano a partir de la introducción del automóvil y la convivencia que en cierto momento se da entre los automotores y, en este caso, el tranvía o los vehículos eléctricos. Claro. Bueno, los cambios asociados a la introducción del automóvil son muy diversos, porque además aquí vale la pena pensar el automóvil como un sistema complejo pues de prácticas, usos y sistemas tecnológicos. Algunos autores le llaman automovilidad, ¿no? Porque eso integra no solo estas prácticas, sino también intereses económicos, por ejemplo, de las empresas de los combustibles, ¿no? O de las empresas que construyeron pavimentos y pavimentaron las calles de la Ciudad de México, ¿no? De las autopartes. En fin, aglutina un montón de intereses de diverso tipo y, digamos, la automovilidad generó procesos de exclusión, sí. Ahora, ¿cómo? Pues primero, ya lo mencionamos un poco a partir del acceso, ¿no? El acceso no fue masivo en México hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que el modelo T sí marcó el inicio de un proceso de mayor apertura al público, al uso del automóvil. En México, eso no fue así hasta la segunda mitad del siglo XX, por los años 50, 60. Entonces, exclusión, pues sí, de entrada en cuanto al acceso a la propiedad. Ya con el camión, con el taxi, pues otros públicos pueden acceder, ¿no? Clases medias, sobre todo al uso de taxis, a los camiones, los sectores populares, ¿no? Pero bueno, es un uso al final diferenciado, ¿no? El uso de los automóviles privados, y eso pues hasta hoy en día, implica pues estatus, implica una diferenciación, ¿no? Distinguirse de los que no tienen el acceso a los automóviles. Los viajes colectivos en el camión, pues son viajes en los que se interactúa con otras personas, con los pasajeros, ¿no? Son viajes en los que pues uno no controla la ruta, sino que la ruta está predefinida. En fin, es otro tipo de desplazamiento, ¿no? Muy diferenciado del conductor, digamos, del propietario, ¿no? Aquí
Otra de las cuestiones que se introducen con este término de automovilidad son los valores asociados pues al manejo, a la conducción de automóviles, ¿no? Y por ejemplo, uno muy importante pues es la sensación de empoderamiento, de autonomía y de individualidad que genera a las personas que conducen un automóvil, ¿no? Yo no soy pues muy afecto a los automóviles, yo más bien soy ciclista, pero sí cuando uno está en un automóvil pues se siente que puede llegar a lugares lejanos, que puede controlar por dónde desplazarse, que puede controlar la velocidad, ¿no? Eh, Cosa que no sucede en los viajes colectivos, ¿no? En el camión, por ejemplo, en el metro, en otros sistemas de transporte, eh, en los que pues los destinos, las velocidades, etcétera, están predefinidos, ¿no? Ahora bien, otra exclusión que genera el uso del automóvil y que tiene que ver con la configuración material de los diferentes sistemas de transporte, pues es el uso desigual de las calles, ¿no? Como ya dijimos, actualmente pues las ciudades están pensadas sobre todo para el uso de automóviles, ¿no? Y uno cuando se desplaza por las calles, pues no puede equiparar la configuración material de un automóvil, por ejemplo, con una bicicleta, ¿no? El automóvil pesa más, alcanza velocidades más altas, en fin. Las bicicletas, pues, tienen una velocidad propia, menor, se impulsan con la energía de uno mismo. Y lo mismo, y bueno, podemos seguir así la comparación con camiones, con taxis, ¿no? Pero eso es otra desigualdad y yo diría exclusión. No, bueno, quizá no exclusión, porque no dejamos de usar la calle, ¿no? Y en esos años, a principios del siglo XX, pues todos estos sistemas de transporte, el camión, el taxi, el automóvil privado, los vehículos tirados por caballos o el tranvía, utilizaban la calle, ¿no? Y no es que con la llegada del automóvil los otros fueran excluidos, pero sí hubo un primer momento de mucho desorden, ¿no? Porque los carruajes tirados por caballos pues no estaban acostumbrados a las máquinas motorizadas, ¿no? Los tranvías que tenían trazadas sus rutas en las calles con sus vías, pues tenían muchos conflictos con los automóviles que seguían sus propias rutas, ¿no? Eh, Muchas veces, por ejemplo, en las curvas o en las vueltas a las calles, ahí sucedían muchos accidentes entre tranvías y automovilistas, porque la gente no estaba acostumbrada a esta convivencia, ¿no? En donde el automóvil, por su potencia y por su velocidad, iba a convertirse pues en el sistema de transporte dominante, ¿no? Ahora bien, en los años 20, yo diría que sí ya hubo una transición que sí implicó la exclusión, por lo menos de los transportes tirados por fuerza animal, ¿no? En 1927 se prohibió la circulación de estos vehículos en las principales calles de la ciudad, sobre todo en aquellas que estaban pavimentadas. Eh, y el tranvía, ahí es otra historia que tiene que ver con el sindicato de tranviarios, pero también en la década de los 20 comenzó a decaer el sistema, las líneas comenzaron a disminuir y si bien durarían los tranvías hasta los años 50, pues algunos autores marcan que en los 20 empieza su decadencia en parte por la competencia que le generaron los camiones. Eh, bueno, más o menos eso es lo que podría decir sobre este tema de la convivencia con otros transportes y de las exclusiones que generó. Muchas gracias, es muy interesante lo que nos comentas, lo que nos compartes. Y quisiera hacerte una última pregunta relacionada con el origen del financiamiento de estas primeras líneas de transporte, en el sentido de que precisamente el vínculo de finales del siglo XIX a principios del XX marca una característica o tiene una característica importante a nivel global, particularmente en América Latina, que es la presencia de los capitales norteamericanos. ¿Qué ocurre con este proyecto o esta parte del proyecto de modernización que es
que involucra la introducción del automóvil. ¿Quiénes financian estas primeras líneas de transporte? Ya nos hablas de que en sí el vehículo pues es generado en Estados Unidos, pero la adaptación y la conversión de esos vehículos en transportes, por ejemplo, de pasajeros, ¿quiénes están detrás de esos proyectos? Bueno, ahí es muy interesante porque a diferencia de los tranvías, de la compañía de tranvías que operaba en la Ciudad de México, que era una compañía monopólica con capital inglés y con sede en Toronto, en Canadá, eh, los camiones fueron un servicio muy descentralizado. Descentralizado en términos de los propietarios y de los impulsores de estas líneas, y descentralizado también en términos del espacio o los espacios de la ciudad que conectaban, ¿no? Entonces, entrando sobre el primer punto, es descentralizado porque no eran grandes compañías. Hubo intentos de algunas compañías estadounidenses por introducir líneas de camiones con vehículos diseñados para ofrecer el servicio de camiones o de autobuses importados desde Estados Unidos, pero por lo que yo he visto en el archivo, esos proyectos no alcanzaron el éxito. Y los que sí fueron estos camiones que hay que decir que surgieron en medio de una huelga de tranviarios y un poco como a la brava, ¿no? Se trataba de estos modelos T de la Ford, que eran un modelo muy resistente, muy versátil, muy potente, barato, muy rendidor en cuanto al combustible. Y estos vehículos lo que hicieron es desmontar el chasis de atrás, ponerle unas bancas de madera, así improvisado, unas lonas para tapar los lados y hacer un techo, y así funcionaron. Por ahí hay algunas fotos en las que se ven tanto estos camiones hechizos como otros que ya fueron pues realizando con mayores, más esforzadamente, ¿no? Entonces, estos primeros camiones surgidos en 14, 15, en medio de esta coyuntura tranviaria, de la huelga tranviaria, son puestos en marcha por pequeños propietarios, por choferes que fueron choferes de algunos de los caudillos de la revolución, ¿no? Eso es una anécdota que cuenta Salvador Novo, ¿no? Que, bueno, siendo así como rigurosos con la veracidad de las fuentes, pues no me consta, pero él dice que los primeros choferes fueron, que los primeros que ofertaron el servicio de camiones fueron antiguos choferes de varios caudillos revolucionarios, ¿no? Otros autores dicen que fueron pues familias que se dieron cuenta que el automóvil era cada vez más barato y podía significar una oportunidad para generar ingresos. Entonces, para no darle más vueltas, fueron pequeños propietarios, ¿no? Que posteriormente, en los años 20, se organizaron en la Alianza de Camioneros, en la que hay registros que pues tenían a lo mucho 2 camiones, ¿no? La mayoría tenía un camión. En esa foto, ahí se puede ver uno de los camiones, digamos, ya con importados y que desde el principio estaban pensados para hacer camiones, ¿no? Y el que está adelante, por ejemplo, es un modelo T que está adaptado, ¿no? Para ofrecer el servicio de transporte colectivo, de camión. Y bueno, eso, son pequeños propietarios que a lo mucho tienen 2 vehículos, que realizan un esfuerzo para ahorrar y comprar sus automóviles, que los adaptan, que los transforman para ofrecer el servicio. Y eso, en los años 20 se alían y crean la Alianza de Camioneros y se afilian a la CROM, ¿no? La Confederación Regional Obrera Mexicana. Entonces, es interesante porque a diferencia de los tranviarios o de la compañía de tranvías, que era un monopolio de capital inglés, una empresa extranjera que después de la revolución pues generó
mucha polémica, ¿no? Porque pues estos sentires nacionalistas después de la revolución pues explotaron, ¿no? Entonces, en fin, en los años 20 hubo una pugna entre la compañía de tranvías, su sindicato, que además era un sindicato muy radical, que no se ajustó al pacto corporativo que comenzó a delinear Álvaro Obregón en los años 20, y generó, en fin, una disputa con los camioneros, ¿no? Bueno, que es otro episodio interesante, pero que luego, quizá en otra ocasión, se puede tratar, ¿no? Y bueno, lo otro que hay que decir es que fue un servicio pues muy versátil, ¿no? Porque a diferencia de los tranvías que no requerían de infraestructura, digo, los tranvías requerían mucha infraestructura, ¿no? Trazar las vías en las calles, ¿no? Eso implicaba trabajos, planeación técnica, etcétera. Y las líneas de camiones, pues al ser en un principio informales, no tenían mucha planificación, no estaban centralizadas, y pues más bien cada uno de los ofertantes de las líneas veía qué puntos de la ciudad eran necesarios conectar y pues iba ahí a recolectar el pasaje, ¿no? Si bien hay algunos, digamos, recorridos que se pueden identificar como patrones que respondían a los lugares de trabajo y, por ejemplo, el cuadro central de la ciudad y las viviendas pues, de clases medias y de clases populares también. Pero aquí es lo importante, los camiones también ampliaron la oferta para colonias que se encontraban fuera de los cuarteles centrales de la ciudad, ¿no? Que a lo mejor eran colonias informales, que todavía no tenían servicios, que no estaban reconocidas y que no tenían calles pavimentadas y que los tranvías no llegaban, porque no podían trazar infraestructura a la misma velocidad en la que la ciudad crecía. Ahí eso fue un punto muy importante para que los camioneros capitalizaran, ¿no? Y además de ser pues un grupo diferenciado de pequeños propietarios, ofrecieran también una oferta pues muy amplia que benefició a estos pues ya habitantes de la ciudad, aunque no reconocidos o informales, pero que ya trabajaban en la ciudad, vivían en la ciudad y en fin, hacían su vida en ella, ¿no? Entonces, para mí ese es, digamos, ahí se puede ver pues sí, un financiamiento descentralizado, ¿no? No son grandes compañías. Si bien los modelos que se importaban pues eran mayoritariamente de la Ford Motor Company y había agencias en México encargadas de la venta de automóviles, ya los que ofertaban el servicio eran eso, pequeños propietarios que posteriormente se organizaron. Estimado Diego, te agradecemos mucho que hayas dedicado una parte de tu valioso tiempo para acompañarnos en esta emisión. ¿Deseas agregar algo más? Pues no, nada más que reiterar el agradecimiento. Me parece una iniciativa muy buena y muy importante porque está bueno que la historia, que el análisis histórico, sin pecar pues, de tanta erudición, llegue a públicos más amplios, ¿no? Y pues me parece que esa es la idea que ustedes tienen ahí de fondo y me parece muy loable y muy importante, ¿no? Y nada, sobre el tema que nos ocupa, pues nada, que es un tema de mucha relevancia, que además es otra cuestión que no se habló, ¿no? Pero pues que ha generado históricamente un montón de problemas muy fuertes para las ciudades, ¿no? Como los accidentes viales, ¿no? En la Ciudad de México últimamente pues se escucha cada día de ciclistas pues atropellados y algunos de ellos que mueren por estos accidentes y también los problemas ambientales relacionados con el uso de automóviles pues son otro tema pues muy complejo y difícil, ¿no? Y también la Ciudad de México a cada rato está en alerta por contingencia ambiental y las primeras medidas que se toman es prohibir la circulación, ¿no? De varios, en fin, de los automóviles, no de todos, pero de varios. Entonces, nada, que es un tema de mucha relevancia, de mucha actualidad, pero que está bueno ir al pasado para entender cómo surgió y ver pues qué podemos aprender, ¿no? de ese momento al contrastarlo con el presente.
Y bueno, pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti. Y bien, amigos y amigas, a nombre de quienes hacemos posible esta emisión, les damos las gracias por sintonizarnos y los invitamos a que si el video les gustó, compartan en redes sociales, se suscriban a nuestro canal, le den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido. Se despide de ustedes su amigo Sibelius. Saludos y hasta la próxima emisión. Gracias, adiós. Gracias.